Hola, hola, buen día. Este es mi primer video que hago hablando de la palabra de Dios. ¿Quién soy? Soy Evelyn Carrillo. Soy cristiana desde hace años. Mi papá es pastor y acepté a Jesucristo en mi corazón pues desde muy temprana edad en mi juventud. Que después vamos a tocar ese tema que es muy diferente a cuando te llevan a la iglesia desde chiquita, a cuando ya tienes a Jesús en tu corazón por decisión propia. Soy hija de mi papi pastor, que es Eduardo Carrillo, de mi mami, que es una fiel creyente del amor de Dios y fiel servidora, también acompañando a mi papá en su ministerio. Me casé, me casé y los que están recién casados van a entender que la vida cambia, la rutina cambia, tenemos pues podría decirse nuestro negocio familiar, le ayuda a mi esposo en su trabajo, entonces pues todo eso pues ha pasado que me ha orillado a hacer este tipo de videos en lo que platico con mi esposo, que siempre les digo que mi esposo es el fiel, la fiel respuesta de Dios a mi vida, de que cuando uno deja todo en las manos de Dios, Dios no solamente te escucha, sino Dios conoce tu corazón y te da eso que tanto necesitas para seguir adelante. Eh, Amo a mi esposo, es alguien increíble, agradezco infinitamente a Dios por permitirme conocerlo, pero este no es un video cristiano, este no es un video romántico. Quería compartirles este tipo de videitos, pues espero que más seguido. ¿Por qué? Porque actualmente en mi vida como matrimonio y pues ciertas situaciones me han orillado a experimentar a Dios en diferentes situaciones, en diferentes emociones, podría decirse. Y mi esposo me animaba de que, oye, es que tienes tanto que compartir, tienes tanto tu forma de pensar, de cómo Dios ha actuado en tu vida, que es bueno subirlos, ¿no? Y total, para no hacerles la historia larga, estoy haciendo este video. No me los voy a mentir, ya hice como 20 videos, llevo una hora haciendo el video y los borro porque me trabo o pues no me gusta lo que estoy diciendo, ¿no? Les recuerdo, no soy pastora, solamente quiero compartir un poco de la forma en la que Dios ha tratado en mi vida y de la que Dios sigue tratando en mi vida. Creo que como humanos es admirable la forma en la que cada uno busca a Dios a su ritmo, cada quien busca a Dios pues en sus tiempos, ¿no? Y es algo híjole, que quiero enfocarme más en buscar, en dejarme guiar por Dios, porque con mis propias fuerzas no lo puedo hacer. Con mis propias fuerzas no puedo lograr mis sueños, no puedo lograr mis metas, no puedo lograr un matrimonio, una familia, sin antes pues entregarle todo a Dios, ¿no? Y ese entregarle todo es también dejar que Dios nos utilice de una u otra forma para hablar del poder y del amor de Dios a cada uno de nosotros. Y quiero empezar este pequeño video haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez has sentido el silencio de Dios? Yo sé que sí, yo sé que sí has sentido el silencio de Dios. Yo lo he sentido, yo he sentido ese de, ay Señor, pues ya llevo mucho tiempo pidiéndote que me des trabajo y pues nomás no, o me das trabajos pequeñitos y yo quiero irme a lo grande, o en la etapa de soltería, ¿verdad? De que, ay, no, es que Dios no me ha dado mi pareja y Dios no me ha dado a mi esposo. Y así la vida te va llenando de ciertas situaciones que debes de ser feliz en el presente. Porque si nada más estamos pensando en el futuro, pues está un poco más complicado, ¿no? Dejarse llevar por, por, el, por los tiempos correctos que Dios tiene para nosotros. Y quiero comentarte que sí, muchas veces Dios está en silencio, pero Él sigue obrando. Dios no está de manos cruzadas diciendo, ay, sí, pobre muchacho, ya, el próximo año ya dale algo, ya dale a su pareja, hombre. No, Dios está obrando, Dios está tratando en tu vida, Dios está tratando con la persona que te va a contratar, Dios está tratando con el médico que te va a tratar en esa cirugía. Hay muchas formas en las que Dios está obrando justo en este momento en el que tú sientes que hay un silencio completo. Y para esto quiero comentarte un testimonio que tengo yo de mi vida y que muy poca gente lo sabe, pero amo contarlo. Para no hacerte lo largo, te lo voy a contar, pero sabroso. En el año 2017, en el 2017,
Para los que saben, pues yo hice casi técnicamente 2 veces mi carrera, ¿no? Porque pues yo estaba en Sonora, me vine aquí, me bajaron de semestres, entonces llegó un momento en el que me frustraba mucho el hecho de que veía a mis compañeritas de mi edad, pues ya que tenían trabajo, ya que tenían pues un poco más de experiencia laboral, más de mente, hasta más de abogada, ¿no? Y yo me hacía chiquita, yo decía, ay, es que cómo me fui a atrasar, y ay, señor, ¿por qué? Y esto y el otro. Entonces mis papás no me van a dejar mentir que sí fue una etapa así como complicadita de no tener trabajo y luego toda seguir estudiando como a mis 24 años, 25, no me acuerdo. Y era una etapa así como que confusa para mí, ¿no? Entonces, como no tenía trabajo y tenía pues poquitas materias, pues empecé a involucrarme más en Dios. Empecé a involucrarme más en mis devocionales, empecé a orar más y así. Y me acuerdo mucho que empezaba a ir a la deportiva todas las tardes y oraba. Me ponía mis audífonos, me ponía mis alabanzas de adoración y oraba. Había días en los que orabas más, había otros días en los que tu mente divagaba, ¿no? Y pensaba mil cosas, pero siempre trataba de direccionar mi tiempo de esos momentos a Dios, ¿no? Y en una de esas tardes, me acuerdo mucho que estaba una adoración y empecé a llorar. Dios me empezó a quebrar en ese momento y solo me acuerdo que fue como un cambio de chip que Dios me hizo, que fue agradece. Y yo, ok, sí es cierto. Sí es cierto, o sea, todas mis oraciones están basadas en, ay, Señor, es que yo quiero, y ay, Señor, es que dame un trabajo así, y ay, Señor, es que ya ayúdame a terminar mis materias, y ya, Señor, el día que me hizo un trabajo, y no, y decía, ese momento fue como si Dios me dijera, agradece la etapa que estás viviendo, no pienses en el mañana, agradece lo que está pasando hoy. Y pum, fue un momento en el que a partir de esa fecha yo decía, gracias Señor, gracias por este proceso. Y seguía alabando, seguía adorando en esos momentos que yo le dedicaba a Dios durante el día. Y lo único que decía era gracias Señor, gracias. Y a veces mi mente decía, pero oye, mi hijita, ya llevas tanto tiempo y nomás no consigues trabajo. Y yo, gracias Señor, gracias, porque yo sé que tú tienes tus tiempos. Así quedó. Obviamente leía la Biblia y me acuerdo mucho que ese día en particular Dios habló a mi vida con un texto bíblico que me lo dio varias veces durante ese mismo día. Me lo dio en el devocional, me lo dio en una predicación que estábamos escuchando, me lo dio así que estaba viendo Facebook y salió ese texto bíblico y yo, caray, y me llamó la atención de que ya me salió varias veces este mismo texto bíblico durante este día. Y el texto es súper sencillo, que es un salmo que dice, estad quietos y reconocer que yo soy Dios. Y yo, bueno, pues por algo me lo estás dando tantas veces en este día, ¿no? Y me acuerdo mucho que en la Biblia le apunté 5 de noviembre del 2018. Así quedó. Durante ese año Dios siguió trabajando en mi vida. Obviamente hay días bajos, hay días donde está la fe súper fuerte y otros días en los que pues no está la fe tan fuerte, ¿no? Esa es la bondad y lo bonito de ser humanos, ¿no? Que hay días buenos, hay días malos, hay días apachurrados, pero Dios está presente. Así quedó. Llega el 5 de noviembre del 2019 y ese mismo día recibo una llamada telefónica dándome el trabajo que yo quería en gobierno federal como abogada, pues con un sueldo bueno. Y en ese día yo no recordaba ese texto. Fue un día así de que, no manches, qué padre, qué chido, qué bueno, y a festejar con mis papás y que vámonos a comer, que ahora yo picho. este, y ya la noche que empecé a leer la Biblia, me da Dios otra vez ese texto bíblico y me acuerdo de la fecha y digo, caray, y ahí fue donde otra vez Dios me quebró y dije, Señor, por algo me diste este texto bíblico hace un año me lo diste y hoy me das la respuesta de lo que yo te pedía de mi trabajo y me lo das aún más de lo que yo había pensado, yo te había pedido y me lo das justo este día, justo el 5 de noviembre, un año después de que me diste este texto bíblico. Y les digo, es un texto bíblico súper sencillo, que a lo mejor diría la gente, pues, o sea, es un párrafo, pero para mí es importante, para mí es un Dios vivo, presente en mi vida, hablando en medio de todo este mundo, hablándome a mí, hablándome a Evelyn Carrillo.
y para mí es tesoro este texto y a lo mejor un poco fanática, pero es para mí muy importante ese día. Pues ahí no se termina el chiste. De ahí sigue, obviamente ya como todo humano, ¿verdad? Ok, ya tengo mi paletita, ahora qué más. Ah, no tengo la paleta azul, entonces ahora voy a orar por esa paleta azul, porque voy a ser feliz hasta que mi paleta azul esté aquí. Es una, es una forma de pensar, amigos. Ya tenía mi trabajo, ya era una abogada, ya tenía mi sueldito, pero no tenía novio. No tenía novio y ya estaba a una edad de los cristianos, pues ya, amiga, te estás quedando. Mi esposo dice que los cristianos nos casamos muy jóvenes, que si a los 22, 23 ya nos casamos. Y yo, no es cierto, amor. Y de repente me sale una historia de alguna conocida de 21, 22 años casándose. Y yo, tal vez sí es cierto. Total que ya estaba en una edad que pues ya decía uno como que, caray, o sea, pues ya tengo que conocer a mi novio, ¿no? Porque pues los años pasan. eh, y así quedó. Entonces, pues durante ese año, pues yo empecé a orar por mi pareja. Obviamente siempre he orado pues por mi pareja, siempre había orado por mi profesión. No quiere decir que en ese año ya fue donde dije, ya voy a orar por mi trabajo, ya voy a orar por mi esposo, ¿no? Simplemente era un año así como que Dios había estado tratando en mi vida así de que, caray, pues ya, o sea, más enfocada en esos temas, ¿no? Total que empiezo a orar por el varón para mí, empiezo a orar y decirle, Señor, pues a lo mejor no es para mí, ¿verdad? El casarme, o ¿será que sí vaya a conocer a alguien? Y luego que llega la pandemia, o sea, y decía, caray, pues ahora menos voy a conocer a gente, ¿no? O sea, que encerrada en la casa sin salir. Y ya quedó así. Mm, Resulta y resalta que en el 2020 conozco a mi ahora esposo. Y me acuerdo mucho que lo conocí en octubre. Y desde que nos conocimos fue algo mágico porque ya no nos hemos vuelto a separar ningún día. Se casó de novios 2, 3 días que no nos vimos o cuando él estudiaba en Ciudad Juárez. Pero siempre fue mágico ese momento de que, caray. Y ya nunca nos soltamos. Eh, y curiosamente, el 5 de noviembre del 2020 pues me da mi primer beso. Él dice que yo se lo robé, pero no, él me lo robó. Y pues en cierta forma platicamos y pues se me declaró, ¿no? Me dijo que pues él quería algo bien, algo serio y así. Y dije, caray, qué curiosa, que es la misma fecha, el 5 de noviembre, un año después de que había empezado a orar por mi pareja. Así quedó. Y dije, ay, señor, qué curioso. O sea, era la forma así como que es que no entenderían a lo mejor, porque es una conexión que tengo con Dios de esa fecha de decir, caray, o sea, qué chido, qué chido. Eh, Así quedó. Al año nos comprometimos. Ese 2021, pues no me acuerdo que haya pasado nada interesante, pero le sigo agradeciendo a Dios por ese 5 de noviembre. Eh, para circunstancias de la vida, elegimos, mi esposo no sabía esa historia, se me hace, elegimos el mes de noviembre para casarnos también. Fue el 4 de noviembre, no fue el 5 de noviembre, pero fue una fecha también pues importante para mí. Y así quedó. El 5 de noviembre del año pasado, me acuerdo mucho que fue un día que yo esperaba una respuesta positiva a algo, a un examen que tenía, y pues salió negativo. Me acuerdo que llegué a mi casa y, no estaba mi marido, creo que estaba estudiando en otra parte. Llegué aquí mismo, justo aquí. No me acordaba que era 5 de noviembre, no me acordaba de nada. Y yo me arrodillé y ahora más le decía, Señor, pues tú sabes el por qué. Yo te agradezco esto negativo, y yo sé que tú vas a obrar. Total que me puse a leer la Biblia para tranquilizarme, para calmar esa ansiedad que pega en esos momentos. Y ya tengo una nueva Biblia.
Y ese 5 de noviembre, pues Dios me volvió a dar esa palabra. Estad quietos y reconocer que Él es Dios. Y fue como un recordatorio de volver a recordar que Dios ha estado obrando en mi vida, que hay situaciones, hay momentos en los que yo no sé el porqué de las cosas, pero Dios está obrando. Y quería compartirte este leve testimonio, porque yo sé que es bien difícil estar en medio de la prueba y estar en medio de situaciones que no podemos controlar y aún así sentir el silencio de Dios. Pero quiero recordarte que Él está presente, que no está inactivo, que Él está obrando. Y el día de mañana que Dios te sorprenda con ese positivo, que Dios te sorprenda con ese trabajo, que Dios te sorprenda con ese familiar que ahora lo ves caminando, que ahora lo ves más sano que el de ayer, con esas buenas noticias que solamente pues cada uno entiende el proceso que está viviendo. Pero quiero recordarte que ese momento va a llegar, ese momento de claridad, ese momento de se abren las cortinas y dices, Señor, pues es que tú me dijiste que estuviera quieta. Tú me pediste que estuviera quieta para reconocer que tú eres Dios. Y ese estar quieta implica entregarle todo a Dios, implica entregar nuestra fe, implica entregar nuestros sueños, nuestros temores, nuestra ansiedad a nuestro Salvador y estar quieta. Como cuando papá y mamá nos decía, ya, estate quieta, ya te voy a dar de comer, tranquila. Y llegan esos momentos en que, no, es que ya quiero comer, no puedo estar quieta. Y de repente veías el plato sabroso que te servían tus papás y dices, valió la pena estos 5 minutos, valió la pena estas semanas, valió la pena estos meses de estar quieta, porque hoy reconozco que Dios es tan grande, que es un Dios de milagros, que es un Dios de propósitos y que lo único que quiere es el bienestar de cada uno de nosotros. Espero te haya servido un poquito mi podcast, diría mi esposo. Espero seguir compartiendo un poco más pequeños estos mensajes. Esto era porque era el primero, ¿no? Pero espero te sirva para bien y reconozcas y recuerdes que no estás solo. Dios está presente, Dios no se irá, por más que lo corramos, por más que en medio del enojo le digamos, no, Señor, ya, no quiero. Es tan grande el amor de Dios que ahí está contigo. Y el día de mañana vamos a reírnos juntos, vamos a cantar, vamos a gozar de esa respuesta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso es la fe, creer que Dios está obrando. Bendiciones.